En la corte de la opinión pública, Sierra Ortega fue sentenciada mucho antes de que Love Island la expulsara. Su juicio fue un tuit, su veredicto un titular viral. Pero lo que pasó después revela una verdad bastante incómoda sobre nosotros. Una concursante comete un error y es expulsada del programa. Pero, ¿dónde termina la justicia y dónde empieza el linchamiento digital? La historia de Sierra Ortega en Love Island USA destapa el lado más oscuro de la cultura de la cancelación, y la respuesta no es tan simple como parece. En MCL Miscelánea hablaremos de este fenómeno. Antes que nada, hablemos de qué trata este programa. Primero, es un reality de citas, donde se pone a un grupo de gente supuestamente atractiva en las redes sociales que están entre sus 20 y son solteros, alejados de toda clase de contacto con el mundo exterior en una villa de lujo, donde debe de pasar una serie de, lo que es para mí, humillantes retos con las cámaras en sus caras. Todo esto mientras buscan el amor y, claro, nada estaría completo sin la oportunidad de ganar un poco de efectivo. Al final de cada temporada, una pareja ganadora se lleva un premio en efectivo. Pero aquí viene el giro. Uno de los dos finalistas debe elegir entre compartir el premio o quedárselo todo para sí mismo, lo que pone a prueba si el amor fue verdadero o no. Por lo menos eso es lo que nos venden. La verdad, antes de que hiciera este video no sabía que existía este reality, y mucho menos de la popularidad que le sigue. Ya con 7 temporadas al parecer es bastante exitoso. Mi radar no registra esta clase de entretenimiento como entretenimiento, pero lo que sí logró captar es toda la bulla en internet que se generó por la no tan repentina salida de una de las concursantes, al parecer muy bien rankeada. Todo el drama que generó su salida empezó a inundar mi pantalla en cada red social, YouTube, TikTok y demás. La mayoría de estos videos se hacía con el sentimiento de clásica superioridad moral que caracteriza a la gente de ahora, indicando su indignación por lo cometido por esta chica Sierra Ortega. Para entender la tormenta, primero hay que entender la chispa que la encendió. Sierra Ortega, una de las concursantes más populares y parte de una de las parejas más sólidas de la temporada, desapareció de la villa de la noche a la mañana. El narrador del programa simplemente anunció que se había ido debido a situaciones personales. Pero en la era del internet, los secretos de producción no duran mucho. La audiencia no tardó en conectar los puntos. El motivo de su expulsión no fue un drama interno ni una pelea. Fue un fantasma de su pasado digital. Salieron a la luz antiguas publicaciones de sus redes sociales donde usaba un término despectivo hacia la comunidad asiática. Una publicación de TikTok del 2020 y una historia de Instagram del 2023 la mostraban usando el insulto para describir sus ojos. La única forma en la que me enteré cuál era la palabra por la que estaba siendo juzgada Sierra Ortega es porque describe sus ojos. Y es más, no estoy segura de que esté pensando en la palabra correcta, lo que me causa un poco de risa, porque las palabras no son malas. Las intenciones, por otro lado, sí lo pueden ser. ¿Por qué no les dicen a los jóvenes que dejen de usar palabras como era, ajo, era, uto, y se buscan más vocabulario en vez de considerar lo normal y ofendernos tanto por lo otro? Retomando nuestro tema. La reacción fue inmediata y brutal. Lo que empezó como murmullos en los foros de fans se convirtió en un clamor ensordecedor en Twitter y TikTok. Se crearon peticiones online exigiendo su expulsión y la presión sobre la cadena Peacock se volvió inimaginable. La producción, que ya había expulsado a otra concursante, Yulisa Escobar, por un motivo similar al principio de la temporada, sintió que no tenía otra opción. Sierra estaba fuera. El público había hablado y su veredicto parecía unánime: culpable. La justicia, aparentemente moral, se había cumplido, o eso creíamos. El verdadero drama no terminó cuando salió de la villa. De hecho, apenas empezaba.
La expulsión de Sierra no calmó la sed de justicia de la audiencia. Al contrario, fue como echar gasolina a un pequeño fuego. Lo que era una fogata de críticas controladas se convirtió en un incendio forestal que arrasó con todo a su paso. Esto ya no se trataba de pedir responsabilidades, se convirtió en un espectáculo de crueldad. En menos de 48 horas, Sierra perdió una cantidad masiva de seguidores en su Instagram, sus redes sociales se inundaron de mensajes de odio, insultos y amenazas de una virulencia aterradora. Pero la cosa no paró ahí. El acoso se extendió a su círculo más cercano, su familia, que no tenía nada que ver con la situación, se convirtió en un blanco. Y aquí es donde la historia da un giro realmente siniestro. En un acto de malicia increíble, varias personas llamaron a ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, para denunciar a su familia, una táctica de intimidación terrible contra una familia de origen latino. Corríjame si me equivoco, pero la intención de este acto es bastante clara y lleva mucha violencia racial en él. Irónicamente, los perpetuadores son aquellos que luchan por no ser los villanos. Y no me confundan, creo en el hecho de emigrar en forma legal, y si este fuera un hecho aislado de una persona denunciando la ilegalidad de otra, creo yo hubiera estado en todo su derecho como ciudadano. Mismo derecho que tienen estas personas que llamaron denunciando a la familia de Sierra. Claro, siempre y cuando sean legítimos ciudadanos de Estados Unidos. Pero lo que quiero dejar en claro es la doble moral que sabemos existe en muchas de las personas hoy en día. Y lo más preocupante es que parece que fuera algo común, una característica nueva y totalmente destructiva de la humanidad. En un video posterior, Sierra relató con la voz quebrada que su familia ya no se siente segura en su propia casa. Sus padres publicaron un comunicado desgarrador donde, si bien reconocían el error de su hija, suplicaban por decencia humana básica, señalando que el acoso había ido mucho más allá de la rendición de cuentas. Claro, porque el error de la hija provocó guerras, generó la pobreza y los males de la humanidad. Mientras tanto, Sierra, sin acceso a su teléfono y completamente aislada del mundo exterior, no sabía nada de lo que pasaba. Se enteró de la magnitud del escándalo y del terror que vivía su familia al mismo tiempo que el resto de nosotros, una vez que la expulsaron y le devolvieron su teléfono. El castigo por sus palabras no fue solo la humillación pública o perder una oportunidad en televisión. Fue el miedo y el trauma infligido a sus seres queridos. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Esto es justicia? Este caso nos obliga a analizar la delgada línea que separa dos conceptos que a menudo se confunden. La cultura de rendición de cuentas, que en inglés sería accountability, y la cultura de la cancelación en su forma más tóxica. Rendir las cuentas es necesario. Es el proceso en el cual la sociedad deja claro que ciertas acciones y palabras tienen consecuencias. En el caso de Sierra, usar un insulto racial es inaceptable. Que la cadena de televisión decidiera expulsarla es una forma de rendir cuentas. Establece un estándar claro, no se tolera el racismo en su plataforma, supuestamente. La propia Sierra, en su video, estuvo de acuerdo con la decisión de la cadena. Dijo que sus actos merecían un castigo y que asumía la responsabilidad. Sin embargo, lo que pasó después de esa expulsión no fue rendición de cuentas, fue un linchamiento digital. La rendición de cuentas busca corregir, educar y reparar el daño. El linchamiento digital no busca corregir, busca la destrucción. A la turba, actuando como un enjambre, no le importa si Sierra aprendía de su error, si se educaba o si pedía disculpas sinceras a la comunidad afectada. La meta era el castigo por el castigo, un castigo desproporcionado que se regodea en el sufrimiento. El poder que las redes sociales le dan a la audiencia ha creado una nueva figura en el drama de los realities. El público como juez, jurado y verdugo. Nos hemos acostumbrado a una justicia instantánea, donde un error del pasado, sacado de contexto y amplificado por algoritmos, puede destruir una vida en horas. No hay matices, no hay presunción de inocencia y desde luego no hay espacio para crecer o perdonar. En su video, Sierra explicó que en el momento de la publicación más reciente, que fue en el año 2023, un seguidor le informó en privado sobre lo hiriente que era la palabra. Afirmó que borró la publicación de inmediato, se disculpó y se educó sobre su significado.
Irónicamente, el mismo mecanismo que facilitó su cancelación, las redes sociales, también contenían la prueba de su intento de rectificación, un matiz que fue convenientemente ignorado por la narrativa del odio, como un fiscal que esconde la evidencia que podría absolver al acusado, simplemente porque no encaja en su narrativa de culpabilidad. El caso de Sierra no es el único, pero sí es un ejemplo extremo de cómo se ha perdido el equilibrio. La exigencia de una moralidad perfecta en figuras públicas, incluso en concursantes de reality, ha creado un ambiente donde un error es una sentencia de por vida. La pregunta no es si Sierra se equivocó. Para la sociedad de hoy efectivamente lo hizo. La pregunta es si el castigo fue proporcional al crimen. Y cuando ese castigo incluye aterrorizar a una familia, la respuesta es un rotundo no. Lo que comenzó como una reacción, digámosle, legítima a un lenguaje, digámosle, ofensivo, se transformó en una campaña de acoso que reveló una cara muy perturbadora de nuestra cultura digital. La velocidad y la ferocidad con las que se canceló a Sierra y sobre todo el asalto de la crítica online a las amenazas en el mundo real contra su familia es una gran señal de alarma. El deseo de justicia es comprensible y el rechazo al racismo también. Pero la línea que separa la justicia del acoso es muy fina y parece que la hemos cruzado sin darnos cuenta. Nos hemos convertido en una audiencia que exige sangre, que encuentra un placer perverso en la caída de otros, justificándolo bajo una bandera de superioridad moral. Al final, el caso de Sierra Ortega nos obliga a mirarnos en el espejo. Al exigir una justicia tan implacable, nos arriesgamos a replicar la misma toxicidad que pretendemos condenar. En nuestra búsqueda por un mundo sin odio, nos hemos permitido usar el odio como nuestra arma principal. Pero quiero saber qué piensas tú. ¿La expulsión de Sierra Ortega fue merecida? ¿El público cruzó la línea? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gusta este tipo de análisis, no olvides suscribirte.